nosotros hagamos la historia y otros los escriban en un mundo mejor. Para hacer una muestra mayor de indisciplinidad, porque todos se fueron para parques, a tomar el sol, a besuquearse en la calle. Bueno, entonces eso creo que llevó el Estado a tomar medidas más drásticas, y desde hace media hora estamos como en Italia o como en España o como en Venezuela, estamos en cuarentena. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no podemos salir de nuestras casas, salvo para comprar comida o ir a un médico, ¿no? O para las personas que trabajan en sitios estratégicos para ir a trabajar. Hay que resaltar que los comercios están cerrados, salvo los comercios de comida y las farmacias. Todo lo que tiene que ver con vida pública, comercial, no necesaria, está cerrado. El presidente Macron acaba de anunciar un fondo especial del Estado de 300.000 millones de euros precisamente para paliar la crisis económica que obviamente va a tener como repercusión. Una cosa también interesante es que, repito 6 veces, estamos en guerra. Estamos en guerra, estamos en guerra, no solamente una guerra sanitaria, estamos en guerra y tomando medidas de guerra. De hecho, el ejército francés está movilizado, montando hospital de campaña y ayudando al control social también en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana yo quiero ir a un parque, el parque está cerrado, pero si quiero provocar y no tomar en cuenta la dramática situación sanitaria en la que estamos, me pueden agarrar la policía o incluso el equivalente de Guardia Nacional y multarme. Una multa que me imagino debe ser bien cara para que la gente, impedir que la gente salga a la calle para intentar darle un parado a la proliferación de esta pandemia. Creo que hay que resaltar también, y después te dejo la palabra, Tania, que el presidente dijo que, por supuesto, todas las leyes en preparación en el Parlamento están suspendidas, dentro de la cual la famosa y polémica y asquerosa, creo que hay que decirlo así también, ley de reforma del sistema de pensiones, ¿no? Por capitalización. Y en los días próximos, anunciado también por el presidente, se va a votar una ley habilitante que permite al presidente de gobernar por decreto leyes, por ordenanza, solamente en las áreas para superar la crisis sanitaria. Entonces estamos en unas medidas que nunca se habían tomado en Francia en tiempo de paz. Sí, bueno, hay mucha tela que cortar allí. Estamos aquí en esta conexión, tengo que repetirlo porque cuando lo dije no habíamos iniciado la transmisión. Esta es una transmisión que estamos organizando desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es este loguito que ustedes ven aquí arriba y a la derecha de su pantalla. Un grupo, un colectivo, como decimos aquí en Venezuela, esa palabra que le tienen tanto miedo, un colectivo de comunicadores y comunicadoras, creadores, creativos, politólogos, periodistas, en fin, gente que les gusta la tarea de comunicar, que estamos reunidos en distintos países y regiones del mundo para apoyar a la revolución bolivariana. La revolución bolivariana de Venezuela, ya tenemos como 2 años de funcionamiento, hemos venido creciendo y bueno, yo quiero agradecer a todos y a todas las BRICS en las distintas regiones del mundo, y a Beverly Serrano, que es su coordinadora, por esta iniciativa que me parece que es muy buena para que la adoptemos en estos tiempos de cuarentena mundial, porque es una forma de comunicarnos y, como dijo Romain al principio, nos podemos lanzar besos y dar abrazos digitales y no tenemos riesgo de contagio por lo pronto. Estamos ahora desde Francia, Romain Migus, escritor, periodista, ahora está escribiendo novelas, bueno, después nos contará lo que está preparando. Y desde Madrid está Richard Benavides, politólogo, también comunicador,
que nos va a decir ahora. Estamos en esta primera parte actualizándonos, qué es lo que ha pasado en nuestro país. En España, Richard, mira, hemos visto aquí a través de las redes sociales gente peleando a golpes con la policía porque quiere entrar a una iglesia, gente gritándose de ventana a ventana, y hemos visto cosas bonitas también, porque anoche veíamos cómo se organizaba una comunidad para cantar en colectivo y para bailar paso doble de balcón a balcón, el efecto psicológico que puede traer la cuarentena. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué nos cuentas? Bueno, aquí en Madrid, al igual que en Francia, como lo está viviendo ahora Romain, llevamos varios días en cuarentena. Desde el 13 de marzo estamos con prohibición de salir, se ha reducido el transporte en un 50%, se han prohibido los viajes, se han cerrado. Hoy, hace unas horas, se acaba de cerrar todas las fronteras de España. El ejército, la unidad militar de emergencia ha salido a las calles de España, de Madrid específicamente, a controlar, porque ese llamado a la conciencia social, al aislamiento social voluntario que se había hecho en un principio, no rindió sus frutos, y solo ayer en la Comunidad de Madrid hubo alrededor de 500 multas impuestas por la policía a la gente, porque realmente estos días aquí ha hecho un sol veraniego, por así decirlo, y la gente ha salido a la calle a pasear, a hacer una vida normal como si fuesen unas vacaciones. Y eso ha aumentado y ha disparado el número de casos aquí en España, pero como tú dices, Tania, han habido muestras de locura, de desenfreno. Los supermercados se han visto vaciados, gente gritando porque quiere ir a la iglesia, pero también esas muestras, por lo menos a las 8 en punto aquí, a través de los balcones se empezó a hacer una ronda de aplausos que ya lleva 3 días para los médicos, para el personal que está luchando por ser el primer muro de contención para que no siga extendiéndose el virus. Pero lo que se viene va para largo, según el gobierno español. Tenemos una cuarentena de 15 días, pero hoy acaban de decir que es probable que se prorrogue 15 días más, o sea que ahora lo que nos viene. Bueno, sí, yo creo, Tania, disculpa que te corte. Yo, escuchando a Richard, yo creo que obviamente hay una coordinación, o sea que ningún país del mundo está actuando solo o según un impulso, o sea, todo eso está coordinado también con la Organización Mundial de la Salud, incluso los tiempos de cuarentena. O sea, se ve que cualquier país del mundo está poniendo su población en cuarentena según fechas que son muy parecidas, y menos mal que hay una coordinación entre todos los países. Creo que es bueno y resaltar eso, y me imagino que podremos hablar de los países que se rehusan también a cooperar más adelante. Bueno, sí, te iba a decir eso, Romain, que no todos los países. Hay uno al menos que nosotros conocemos muy bien y que tenemos aquí al lado, que es Colombia. Es insólito que el gobierno de Iván Duque no ha atendido los llamados del gobierno venezolano para trabajar en conjunto esta pandemia cuando tenemos una frontera común de más de 2.000 kilómetros. La frontera entre Colombia y Venezuela, como muy permeable, muy porosa, con todos los problemas que eso trae, y cuando ya hay comprobado casos de coronavirus en la ciudad fronteriza más cercana a Venezuela, que es Cúcuta, ¿no? Con mayor intercambio. Hoy, apenas después de la declaración del día de ayer del presidente Nicolás, muy tímida declaración desde el gobierno de Colombia, donde dice, bueno, que a través de la Organización Panamericana de la Salud hará las coordinaciones necesarias con el gobierno de Venezuela, pero es tarde y es, creo yo, todavía insuficiente. Nosotros desde aquí, bueno, hemos estado condenando especialmente la actitud del gobierno de Iván Duque, porque ellos le dan preponderancia a la cuestión política. Ahora estaba escuchando una entrevista en la W Radio con un senador de Colombia, que el senador le insistía, el periodista, a decir que tenían que conversar con Guaidó a ver qué iban a hacer con Venezuela. Y el periodista le decía, pero usted está loco, ¿cómo van a conversar con Guaidó? ¿Qué va a hacer Guaidó?
se va a parar en la frontera con un termómetro a ver quién tiene fiebre, porque él no controla nada en Venezuela. Ya aquí en Colombia estamos claros. Y el senador insistía en sostener su discurso político, no sé con qué propósito, no sé qué futuro le pueden ver a esa actitud. Pero bueno, eso es del lado de la frontera con Colombia. Aquí en Venezuela, para poner al día un poquito, para ponernos al día, porque tampoco habíamos conversado nosotros tres al respecto, ¿no? Estamos trabajando, digamos, de manera preventiva y acelerada, ¿no? Hay 7 estados que ya están en cuarentena social, es decir, la misma medida que ustedes acaban de anunciar ahorita en Francia y en España se están aplicando aquí en Venezuela. Pero Venezuela ha activado todo el mecanismo cívico-militar de organización popular que tenemos. Es decir, aquí, como sabemos ya, hay 3.000 comunas organizadas, hay casi 50.000 consejos comunales, está también la milicia nacional bolivariana que incorpora a casi 4 millones de milicianos y milicianas, está el Partido Socialista Unido de Venezuela que está organizado a través de las redes de articulación y acción sociopolítica, que ya tiene mapeado todo el territorio porque lo veníamos haciendo con fines sociales y políticos, ¿no? Esto de recorrer casi 300.000 calles en los últimos 3 meses para buscar votos y para buscar víctimas de la guerra económica. Entonces, en este caso es muy importante este trabajo previo que ya se ha hecho. Están también los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que surgieron desde Venezuela como una respuesta a la guerra económica, ¿verdad? Que son 32.000 CLAP organizados en todo el país, atienden de una vez, de manera ya natural y cotidiana, a 6 millones de familias venezolanas en entregarle alimento casa a casa. Entonces, bueno, lo que ha ordenado el presidente Maduro es que esas estructuras se armonicen territorialmente por los cuadrantes que ya también están definidos desde el área de la seguridad, que se llaman cuadrantes de paz, para ubicar tanto la cuestión sanitaria como los temas de abastecimiento y servicios que ya en Venezuela sufren abastecimiento y servicios, sufren los embates del bloqueo criminal que aplica Estados Unidos. Entonces, bueno, dado que estamos en estas circunstancias bloqueados y con limitaciones, pues, para servicios públicos, ¿no? De toda naturaleza, transporte, electricidad, alimentación, es la organización popular la que da la clave, pero nosotros tenemos la inmensa ventaja de que ya sabemos lo que vamos a hacer, ya sabemos a dónde vamos a ir y ya sabemos cómo atender a toda la población de manera focalizada y segura. Entonces, además de eso, anoche llegó aquí una brigada médica cubana que está encabezada por su ministro de Salud Pública, de Sanidad, y que incorpora, entre otros, bueno, eso es la parte así como el chisme periodístico, ¿no? Que en esa misión médica científica cubana viene uno de los desarrolladores, o creo el desarrollador principal del interferón, que es el medicamento que ahora conoce todo el mundo y que desarrolló Cuba para el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, se llama interferón. Y bueno, ese científico también está aquí, y bueno, conjuntamente con esa medicina cubana y con el sistema que tenemos ambos países, el sistema de ¿cómo se llama?, de organización popular territorializada, creo que vamos a prevenir, en buena medida, contener el avance y la propagación del coronavirus. Ahorita estamos todos, bueno, la consigna aquí es quédate en casa, ¿verdad? Aquí, como somos los venezolanos, que Richard y Romain conocen bien, hemos inventado canciones, memes, actividades de calle, todo para irle diciendo a la gente quédate en casa. Tenemos ahorita un challenge que está lanzando el partido, así con ese nombre, quédate en casa, y entonces estamos haciendo esas campañas también de sensibilización. Pero mira, Romain, en el título de esta transmisión que ha puesto las BRICS es globalización o coronavirus, ¿no? Es el nombre que tenemos aquí. ¿Qué dices tú que tiene que ver esto con la globalización? Globalización, coronavirus, globalización neoliberal es la pregunta. ¿Qué tiene que ver con la globalización? Bueno, han caído las bolsas. ¿Qué tiene que ver, Romain? Bueno, con la globalización, la relación de una pandemia con un sistema económico, yo creo que hay que verlo en las consecuencias, ¿no? En la peste
de la media edad, yo creo que era también difícil hacer un vínculo directo entre el modelo político de la realeza y de esta pandemia que mató a millones de personas en Europa, ¿no? Sin embargo, creo que es bueno resaltar y decirlo una y otra vez que el modelo del neoliberalismo atenta contra los servicios públicos, atomiza el Estado, destruye los servicios públicos, dentro de ellos la salud, hospitales públicos, clínicas públicas, el sistema de medicinas preventivas o de proximidad, y también la investigación científica sobre las pandemias, sobre los virus, sobre la epidemiología. Entonces, todo lo que ayuda a prevenir este tipo de pandemia. Por lo tanto, yo creo que uno de los más grandes golpes que ha dado esta pandemia, además, por supuesto, de todas las personas que lamentablemente han fallecido hasta ahora, es contra este sistema neoliberal, porque prueba que si queremos sobrevivir, y ahí no se trata ni siquiera de ideología política, si el género humano quiere sobrevivir, este modelo debe ser superado. Incluso no hay que confiar en estos tipos de políticos, pero fue parte de la intervención del presidente Macron, que como sabemos es un banquero aficionado a este modelo neoliberal, que siendo asesor económico del antiguo presidente y luego ministro de Economía de Francia y ahora presidente, ha sido uno de los más fuerte promotor de este sistema que destruye las formas que la sociedad, los comunes, tienen para protegerse como colectivo. Entonces, incluso Emmanuel Macron reflexionaba diciendo que la salud debería ser protegido por un estado de bienestar. Yo creo que eso, el debate del día después, creo que eso será obviamente la visión que deberíamos adoptar, y eso es un mensaje de alerta a nivel mundial. ¿Se estará lavando las caras o será un mea culpa? Porque cambia, hace como hacen a veces buena parte de los medios de comunicación, que después que contribuyen en generar una alarma, una agenda de guerra, después cambian el discurso y no ha pasado nada, ¿no? Es cierto, sí, es cierto, pero la gente, y tú lo sabes, en cualquier país en este momento está en pánico, y tienen razón de estar en pánico, y yo creo que este miedo ayuda también a que la memoria sea fresca en los días futuros. Es decir, que cuando una persona vendrá a decir que su programa electoral es la privatización de los hospitales, pues buena suerte, porque nadie quiere volver a pasar un momento de pánico como lo estamos pasando, o algunas personas lo están pasando en este momento. Eso obviamente va a quedar, hay algo que va a quedar para no solamente para el debate, sino para el sentido común de la gente. Bueno, los investigadores como más abusados y más apocalípticos, ¿no? Hablan de que hay un cambio en el sistema económico mundial, ¿verdad? Que hay una nueva forma, que están haciendo una nueva forma de economía mundial con este derrumbe de las bolsas, con el derrumbe de los precios del petróleo, con todo lo que ha generado a partir de la emergencia de China como segunda potencia, casi primera potencia mundial, y que haya sido precisamente en China donde surgió ese virus. Pero nosotros, yo quisiera que lo viéramos, Richard, o que lo viéramos nosotros, pues, desde un hecho concreto. Italia, que queremos aprovechar para enviar a nuestra hermana Geraldine Colosi, a través de ella todos los ciudadanos y ciudadanas de solidaridad, porque la verdad es que a este país lo ha golpeado muy fuertemente, de manera muy, muy fuerte, esta epidemia, y lo que están viviendo ahora son momentos de mucho miedo razonado, ¿no? Pero fíjate, Italia entra tarde en la cuarentena, como que no se asume que hay una pandemia, que hay que tomar medidas,
que implican necesariamente paralizar la economía, ¿no? o parte de la economía, que implican admitir que se ha estado actuando sobre normas que no favorecen a lo humano, sino que favorecen a lo financiero, al capital. Y de pronto tiene que hacer un llamado para que sea la asediada y bloqueada Cuba, la vilipendiada y aislada desde el punto de vista mediático China, quienes vengan en resguardo. ¿Por qué no fue la Unión Europea la que salió a tenderle una mano a Italia? ¿Por qué tuvo que ir China y Cuba? Les pregunto yo a ustedes. Bueno, lo de Italia es un caso muy atípico. Es verdad que la Unión Europea y Bruselas están hablando en cifras, pero en cifras económicas. Realmente la Unión Europea no se ha visto hermanada, por así decirlo, a través del Consejo Económico Europeo, desde Bruselas, para tomar medidas en lo social. Yo siempre he dicho que hay una cosa que tiene el dinero, que el dinero es muy cobarde. El dinero es el primero que corre cuando viene algún tipo de crisis. Esta crisis, esta pandemia, ha sido exacerbada por los medios, ha sido llevada hasta el límite. Italia tomó muy tarde las medidas, al igual que España, porque hemos de decir que en España, cuando se decreta la cuarentena, ya habían casi 2.000 casos. Casi 2.000 casos y no se había tomado ninguna medida. ¿Por qué crees que eso pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se entró tan tarde en cuarentena España? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que España tiene un gobierno del PSOE con Pedro Sánchez, ahora con un gobierno de coalición con Podemos. Si bien han intentado hacer una medida social para que no afecte tanto a la población, realmente aquí quien manda es el capital. Eso es indiscutible. En España o en muchas regiones de Europa manda un capital transnacional que está aprovechando esta crisis. A esto viene esta conversación de que está muy relacionado el virus con el neoliberalismo. El PP o los partidos de derecha en España han pedido la flexibilización del trabajo. Han aumentado los despidos en España. Hoy día en España hay una cantidad de despidos considerable que se prevé que va a afectar a mucha parte de la población que va a quedar en paro, con una asignación social de la seguridad social que viene a ser pagado por el Estado, porque los empresarios han decidido echar a la gente a las calles para no asumir los gastos de esta cuarentena. En mi parecer, yo creo que ha sido parte de esta presión económica de los grandes monopolios económicos, que son los del turismo, los de hostelería, transporte, que han impedido que se tomen las medidas a tiempo. Y hoy en España van casi 9.000 personas, 9.437 a las 7 de la noche infectados. Entonces, es parte de ese esquema neoliberal que ha venido en detrimento de toda la sociedad y no se tomaron las medidas a tiempo. A diferencia de Venezuela, que en los primeros 2 casos, luego los siguientes 5, se tomaron medidas a tiempo porque se piensa en la sociedad antes que en el capital. ¿Y qué dice Romain, que ha escrito sobre la materia económica también? No, por supuesto, el contragolpe económico va a ser terrible. Imagínate que yo creo que en España es igual y en Italia también. Todo lo que no es economía estratégica en visto de esta crisis sanitaria está cerrado. Entonces, imagínate, todos los vuelos, obviamente, y el turismo está cerrado también porque la Unión Europea, cerró sus fronteras. El contragolpe va a ser muy difícil y más por algunos países dentro de la Unión Europea. Porque eso creo que es importante resaltar. Yo dije en tu primera pregunta que el modelo neoliberal había sido golpeado por esta pandemia en el hecho de que va a ser muy difícil tener como propósito político de privatizar la salud después de este miedo que tenemos con el coronavirus. Pero
en el caso de Europa, yo creo que la Unión Europea va también a salir golpeada, porque nos vendieron el modelo de que la Unión Europea protege, que juntos 27 países somos más fuertes para enfrentar a grandes bloques como China, Rusia, Estados Unidos, etc. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo que Alemania está desbloqueando 500.000 millones de euros para su economía, no para la economía de República Checa, de Italia o de no sé, de Polonia y de no sé cuál país. Francia está desbloqueando 300.000 millones de euros para su economía. Las fronteras, en muchos de los casos de algunos países, han sido cerradas a nivel nacional. Alemania cerró la frontera con Francia, la cerró. Se habla mucho en Europa de la pareja franco-alemana, pues en esta pareja hay uno que está durmiendo en la calle esta noche y es Francia, porque Alemania le cerró la puerta. No queremos franceses infectados en Alemania. Y cuando se decía desde la hegemonía política de que la Unión Europea protege, ¿quién vino a proteger y a ayudar a Italia? China. ¿Qué hizo Bruselas? Nada. Entonces, eso también va a quedar impactado para que los cuentos de campaña electoral de que la Unión Europea, que repetimos, ¿no?, es un monstruo neoliberal y es una dictadura que nadie elige. La Comisión Europea no está electa y son los que definen el futuro de los países miembros de esta monstruosidad dictatorial llamada Unión Europea. Por lo tanto, eso también al día después va a salir afectado porque la propia población no se van a comer el cuento más. Cuando nosotros estábamos afectados, ¿qué hicieron ustedes? Nada, vinieron los chinos. ¿Me entienden? Eso creo que va a ser parte de los efectos colaterales de esta pandemia. Los efectos políticos colaterales de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y a eso se suma la actitud de Gran Bretaña, ¿no? Está todo el mundo sorprendido con lo que ha anunciado Gran Bretaña, que dice poco más o menos, bueno, mira, nosotros no vamos a entrar en una cuarentena social, por lo menos por ahora. Están aislando a la población, solamente a la población mayor de 70 años, ¿verdad? Dicen, vamos a esperar, fíjate la lógica, ¿no?, científica, y después quiero hacer alusión a un estudio que hacen aquí los compañeros de Edición Verdad. Vamos a dejar que se inmunice naturalmente la población joven, entre comillas, pues la población más joven, del virus, para que ya cuando haya una segunda posible oleada durante el invierno, ya esa población esté inmunizada y nosotros solamente vamos a proteger a la población más vulnerable, que es la población mayor, para no afectar la economía y para poder prestar atención al resto de la población en la época de invierno por venir. Es un cálculo muy frío, ¿verdad?, de parte de los ingleses, que además tienen siempre la fama de flemáticos, etcétera, etcétera, pero es un cálculo pensado sobre todo en términos de planificación y no en términos de humanidad, ¿no? Lo vemos desde aquí. Sin embargo, es una visión que también tiene que ver con eso que hablaste, con toda la configuración de la Unión Europea. Sí, es una configuración también isleña, ¿no? O sea, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Escocia, el país Gales son una isla y entonces hay menos también riesgos de que se contaminen por las fronteras, obviamente cerrando los puertos, cerrando las fronteras marítimas que tienen. Bueno, ahí a ver, pero yo creo que incluso si Gran Bretaña, si el Reino Unido hubiese sido todavía miembro de la Unión Europea, hubiesen reaccionado igual, es decir, hubiesen reaccionado de forma soberana según la forma que ellos mismos piensan que es lo mejor para su población. Y yo creo que es eso, este pensamiento sano que está volviendo en Europa y que se está en periodo de crisis poniendo por encima de lo absurdo del mecanismo de Bruselas. Sí, bueno, mira, aquí quería invitarlos a leer un estudio que publicó un colectivo de investigación periodística que se llama Misión Verdad, aquí en Venezuela, que habla sobre el tema del coronavirus.
Y ellos dicen, bueno, que Italia y España desestimaron inicialmente tomar las medidas de cuarentena, que las dieron como exageradas, y explican lo siguiente, ¿no? Esto para ver si Richard aquí también nos dice si es verdad que desestimaron en principio desde el punto de vista de los gobiernos las medidas, porque aquí en Venezuela el presidente Maduro se está anticipando a las medidas, es decir, aquí tenemos 17 casos confirmados, todos o casi todos son importados, es decir, que son personas que estaban en el extranjero y llegaron a Venezuela con el virus, solamente 2 fueron consecuencia de con esos otros que llegaron del extranjero. Y dice Misión Verdad, ¿qué experiencias estadísticas arrojan los países con muchos contagios? Se preguntan. La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con las propias características. Es furtivo. Los infectados manifiestan síntomas a los 10 días de haberlo contraído. Los contagiados sin síntomas, sin saberlo, propagan el virus entrando en contacto con personas o permaneciendo en lugar. Lo que quiere decir que cuando su caso es catalogado o confirmado, ya habrían contagiado a varias personas en su proximidad u otras personas que acudieron a los lugares donde estuvo. De ahí que los casos del coronavirus pueden catalogarse de 2 maneras. En primer lugar, los casos confirmados y en segundo lugar, los casos reales. Es decir, que son propagadores del virus, pero que todavía no muestran síntomas. Este número de casos reales podría ser indeterminado. Sin embargo, ellos aquí explican algunos modelos estadísticos que arrojan desde China, que fue el origen, Irán, Italia y España, y demuestran un comportamiento del patrón de proliferación. Cuando tú ves los gráficos que publica aquí Misión Verdad, te das cuenta de lo importante de en este momento. No es mañana, no es que voy a ir dentro de 2 días, me meto en mi casa, no es que voy a hacer las cosas que tenía pendientes y después me regreso, no. Es ahorita en que hay que limitar al máximo la movilidad personal, porque dice el patrón estadístico de contagio en los países del norte, donde el virus tiene un hábitat idóneo por razones climáticas, es que de cada caso confirmado, es decir, de las personas que ya presentaron síntomas, hay al menos 3 contagiadas. Ellas a su vez habrían contagiado a otras 3 personas, llevando así el patrón de contagio a una cifra de 27 superior a los de los casos confirmados. Esto sería el patrón estadístico. No queremos decir, alarmando a nadie, que bueno, que es así en todos los casos, pero el patrón estadístico que se ha demostrado en las sociedades donde ya el virus está más instalado, como Irán, China e Italia, es que por cada 1, 3 y por cada 3 y así hasta llegar a 27, es decir, es un factor exponencial. ¿Pero qué nos dices tú, Richard? Bueno, sí, lo que yo pude ver en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro con 7 pacientes enfermos, tomó la medida que debió tomarse desde un principio, por lo menos en el caso de España. En el caso de España, para hacerles un recuento de cómo sucedió todo. El 31 de enero está el primer contagio. Es el 31 de enero y está en Tenerife. Es el primer contagio que existe. Un turista alemán llega a Tenerife y queda en cuarentena, queda aislado. El 13 de febrero es la primera muerte por el tema del coronavirus aquí. Sin embargo, el 24 de febrero se empieza a confirmar la llegada del coronavirus como una enfermedad, por lo menos estaba en la costa, no había llegado ni siquiera a Madrid o a la península, al centro de la península como tal. Empieza a llegar. El día 8 de marzo comienzan los ascensos, comienza el ascenso de los casos. Desde el 31 de enero, la cuarentena se firma el 13 de marzo. El 13 de marzo se toman medidas de cuarentena aquí en España. En España. El gobierno solamente ese día, hubo 1.259 casos confirmados de coronavirus. Para que vean la importancia de haber tomado cartas en el asunto previamente y pensar en que una población donde la tasa media de edad de las personas adultas son de 88 años, 90 años, no se tomaron las medidas correspondientes en un principio. Al día de hoy, y el repunte de casos va el día 14, 1.519 casos solo en un día, el día 15, 2.000 casos solo en un día.
Así que la tendencia es exponencial, lo que va a hacer que el sistema de salud se quiebre por completo. Según estimaciones de Angela Merkel, dice que en Alemania el 50 o 70% va a sufrir esta enfermedad si no se detiene a tiempo. Imaginemos esto con una tasa de mortalidad del 2%, que es lo que se prevé. Saquemos cuenta, nada más en España hay 40 millones de habitantes. Con el 2%, las cifras son alarmantes porque el virus se maneja muy rápido y su contagio, como tú lo decías, Tania, el tiempo de incubación son 10, 14 días. Mucha gente es asintomática, los niños son asintomáticos y esos niños y todo el mundo es un posible portador de esa enfermedad. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez tomó una medida. Ya, un momentico, Romain, ya te dejo. Solamente para complementar aquí, porque es que el gobierno de Pedro Sánchez tomó una medida que si la hubiese tomado Nicolás Maduro, fuese un escándalo mundial. Porque yo vi una nota, no sé, Richard, confírmanos tú, donde él decía, bueno, a partir de este momento, el Estado asume el control de la medicina privada y le daba 48 horas a todo el sistema privado de medicina para que confiara, entregara al sistema público todos los insumos y todos los recursos que tenga a disposición. Es así, ¿no? Bueno, a raíz de la tardanza para tomar la medida, tomando medidas excepcionales, el gobierno hizo un decreto donde el ministro de Salud obligó a todas las farmacéuticas, farmacias, clínicas privadas a que entregaran, como tú comentas, Tania, el balance total de todos los medicamentos que tenían para combatir el virus. Y no solo eso, también quedó bajo el mando del gobierno todas las clínicas privadas en España. Todas pasan a formar parte del sistema de salud pública por el motivo de emergencia que existe en España. ¿Qué te parece, Romain? Bueno, me parece necesario, es decir, es lo que estábamos conversando hace un minuto, es decir, que en momentos de grande crisis, cuando la población está seriamente amenazada, se toman medidas que finalmente podría ser catalogado como marxista, revolucionaria, pero que al final son medidas de buen sentido, ¿no? Para salvar la población. Quiero enfatizar un poco sobre lo que decía Benavides, porque en Francia fue absolutamente igual. El 20 de enero, la ministra de Salud en aquel momento dijo que el riesgo era casi nulo. El 7 de marzo, el presidente Macron incitaba a la gente a salir al teatro. El 11 de marzo, la portavoz del gobierno criticó las medidas que había tomado el gobierno italiano. El 14 de marzo, es decir, hace un día, 2 días, la esposa del presidente se fue de paseo en los Champs-Élysées. O sea, ¿me entienden? Yo creo que efectivamente los poderes públicos también se negaron a ver la seriedad del asunto sanitario o no quisieron tomar medidas drásticas a tiempo, y eso veremos en las próximas semanas, las 2 próximas, cuál consecuencia puede traer en la población. Bueno, nos están pasando información de Everly y también otros de las BRICS. Me parece de algunos países americanos, incluido Colombia. Ernesto Samper es presidente de Colombia, que pretenden aislar a Venezuela por razones ideológicas, de acuerdo para combatir el coronavirus. El secretario general de UNASUR, si UNASUR estuviera vigente, ya estarían trabajando en ellos los ministros de salud. De verdad que es imperdonable, es una vergüenza en la actitud del gobierno de Iván Duque, la irresponsabilidad del gobierno de Iván Duque. Además, unilateralmente, hay que decirlo también, cerró la frontera, no de manera coordinada con el gobierno de Colombia, sino coordinado con quienes son sus socios, que son los grupos paramilitares que le sirven de apoyo logístico a Juan Guaidó. Eso está
al descubierto. Entonces, al cerrar la frontera, sin coordinación con Venezuela, simplemente deja a la libre actuación de esos grupos criminales de alta peligrosidad en el territorio fronterizo con Venezuela, lo que obliga a Venezuela a tener que utilizar buena parte de sus recursos militares y logísticos para contener la acción de esos grupos que, como todos sabemos, son grupos paramilitares, criminales, vinculados al narcotráfico, en fin, también son ¿cómo se llama? Un riesgo, de alto riesgo para toda la población. Mira, yo quería que comentáramos a lo largo de esta transmisión, porque es nuestra razón de ser, el papel de los medios y la comunicación. ¿Cómo ven ustedes cómo se ha manejado este tema de la pandemia, ¿no? Porque, oye, hay indicios, hay una película que se llama Coronavirus y trata sobre una pandemia mundial que se estrenó hace algunos años. Hay un episodio de Los Simpsons donde anunciaban, se reunían una cohorte de poderosos del mundo y veían cómo equilibrar la economía y hablaban de lanzar un virus, ¿no? Pareciera que hay como actos premonitorios que tienen que ver con la situación que estamos viviendo ahora, que es grave, que es inédita en estos tiempos, pero que de todas maneras tenemos que enfocarlo desde cómo lo ven los polos de poder. Y si el poder económico es uno y el poder militar es otro, el poder de la información y la comunicación y el entretenimiento es otro. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Cómo han visto la actuación en este momento? Yo creo que en el caso de Francia, con mucha irresponsabilidad. Pasó por varias etapas. La primera etapa era una negación o una minoración de la pandemia del coronavirus. Es decir, que los medios finalmente no hablaban tanto de lo que estaba ocurriendo, o incluso peor, estaban criticando a China por las medidas drásticas que hoy mismo estamos viendo aplicado en Europa, ¿no? Diciendo que, bueno, que en China estas medidas eran propias de un régimen dictatorial, etc. Después de esta ceguera sobre la realidad de la pandemia, hubo, creo, un momento donde finalmente alentan al pánico, ¿no? Es decir, todos los días se habla del coronavirus, pero no en términos de responsabilidad social, es decir, qué hacer o cómo hacer una máscara o buscar centros de atención, etcétera, sino más bien dejando debates para crear un pánico en la población, pánico que, por cierto, se ha podido ver en los supermercados, que obviamente la reacción de la población en los supermercados haciendo compras nerviosas. Y hoy, por ejemplo, hoy día yo fui al supermercado en Francia, no hay papel toilette, ¿no? De hecho, es muy divertido porque, bueno, yo lanzo una llamada a los compañeros venezolanos, mándenme papel toilette. y por otra parte, no hay pasta, no hay arroz, etcétera. O sea, en el supermercado abajo de mi casa, y obviamente estamos comunicando con otros amigos en otras ciudades y es igual en todo el territorio. Y eso también los medios de comunicación tienen una responsabilidad en eso, ¿no? O sea, ahí vimos también cómo finalmente para buscar una información y buscar con responsabilidad social en estos casos, había que ir a buscar otro tipo de fuente en las redes sociales. Bueno. Aquí no dista mucho de lo que sucede en Francia. Aquí hay casos particulares. En un principio se comenzó con el coronavirus, era un virus chino, era un virus que solo contraían los chinos y se veía muy lejano ese virus por unos chinos que estaban allá tan lejos. De cierta forma, esa repetición de esa información aquí obligó a muchos chinos en este país a recluirse en una cuarentena obligatoria por sí mismos, porque la gente ya no se estaba acercando
ya no se estaba acercando a los comercios chinos, ya no estaba, existían algunos episodios con personas chinas que caminaban por las calles y la gente se le alejaba. Cuando empezaron con los italianos fue igual, ya no querían muchos italianos, ya los italianos eran medio portadores de un virus. Ahora que son los españoles, España es uno de los sitios más afectados luego de Italia, se ha empezado a minimizar, por así decirlo, por lo menos los titulares aquí, es que no mueren las personas por el coronavirus, sino que los titulares ahora dicen, muere persona con coronavirus. O sea, que es que la persona tenía enfermedades preexistentes y murió, pero después se dieron cuenta que tenía el coronavirus. Han intentado darle la vuelta al asunto de la pandemia cuando se vieron propiamente afectados. Entonces, pero también eso ha hecho que cambie el discurso. El discurso ha cambiado porque cuando el presidente Nicolás Maduro toma las medidas, aquí en las televisiones públicas ya le dicen, el presidente Nicolás Maduro tomó la medida de cerrar los vuelos de España. El presidente Nicolás Maduro tomó una cuarentena. Entonces han hecho de sus tantos desaciertos, han entendido que la autoridad única en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, que mantiene el control del Estado, que mantiene al pueblo de su lado y que el pueblo está concientizado para salir de esto. Sí, que pareciera que se van a caer muchas caretas, ¿no? Se están cayendo muchas caretas, mucha falsa información. Es decir, ha quedado el neoliberalismo al desnudo, ha quedado, como decimos aquí en Venezuela, en pelota, ¿no? Porque ya nosotros veíamos pueblos en la calle, estaban los chalecos amarillos en Francia, en la misma España había protestas antineoliberales, en Chile, en Perú, en fin, todos estos pueblos en la calle siendo llamados para decir es un sistema que ya no aguanta más. Y bueno, esta pandemia muy lamentable, muy triste, pues ha venido a poner de cara, a poner contra la pared a la conciencia mundial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Apostamos por lo humano o seguimos apostando por mirar solamente el sostenimiento de un sistema, mirar solamente los intereses de las élites, voltearnos de lado cuando, por ejemplo, en Europa llega la migración forzada de los países en las guerras que la misma Europa financia y los ciudadanos se ven obligados a voltear o voltean y lo ven a morir en la orilla del mar? Es decir, es un momento también como de una gran reflexión mundial. Nadie está a salvo. No hay ahora unos países, ni porque sean del norte, o porque sean del sur, o porque sean amarillos o negros o blancos, que estén a salvo de esta nueva situación, y eso nos obliga a ponernos de cara a cara. Bueno, ¿quiénes somos nosotros los humanos? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? Creo que eso me parece que ha sido como una pregunta latente, que sin embargo no se hacen de frente en los medios de comunicación, ¿no? Todavía en algunos países se veía cómo se trataba el tema como un asunto allá en otra latitud, y aquí lo veíamos solamente desde la misión mezquina y muy pequeñita de los medios de comunicación que manejan las hegemonías, ¿no? Ahora creo que eso también se le va a dar un vuelco. Yo quería compartir un comunicado que hace un colectivo aquí en Venezuela. Los colectivos que tienen otra sección distinta a la que ustedes escuchan por la televisión, ¿no? Aquí los colectivos somos personas que nos organizamos con distintos fines, ¿no? Son lo que en otros países se puede llamar un movimiento social o incluso una ONG, a menos que, pero esta no recibe financiamiento de ningún tipo, ¿no? Este colectivo se llama Psicólogos por el Socialismo. Hacemos un llamado a la tranquilidad. Recordamos que el pueblo de Venezuela ha sido sometido a diferentes operaciones psicológicas en los últimos años. La conciencia, la cordura, la experiencia y su idiosincrasia han hecho una coraza de resistencia y valor que han impedido caer en todo tipo de provocaciones. Yo hago un alto aquí para comentar. Hace un año estábamos aquí en Venezuela a oscuras. Hubo un sabotaje del sistema eléctrico nacional, se quedó el país paralizado porque no había electricidad en todo el territorio nacional, es decir, no había manera de llevar servicio de agua, de transporte y de electricidad a la población, y sin embargo aquí no hubo caos, aquí no hubo enfrentamiento entre venezolanos,
Aquí no hubo lo que estaba programado desde esos centros de sabotaje que hubiese, ¿no? Iba a hacer una recomendación. En estos momentos, cuando la OMS ha decretado una pandemia, debemos estar alerta. Buscar información oficial. Tener disciplina máxima, cumplir con todas las recomendaciones sanitarias. No faltarán las falsas noticias, aquellas diseñadas para provocar miedo, angustia, desesperanza y desconfianza. Toda noticia o información que genere emociones negativas, que no ayuden en nada, pueden ser consideradas partes de operaciones psicológicas. Nuevamente debemos responder con conciencia del momento histórico, confianza en nuestros líderes y lideresas. Tenemos la organización para combatir al enemigo. El coronavirus, dicen estos médicos, puede ser vencido con disciplina, prevención y atención primaria. Todo el sistema de salud está activo. No caigan en falsas noticias, rumores y malas intenciones. Existe información oficial, mantén la calma y no pase ninguna información comprobada. El miedo solo se combate con información técnica y veraz. Este enemigo también será derrotado. Aquí se inició también, para informarles, un sistema de clases por televisión. El ministro de Educación y también vicepresidente para el área social, Aristóbulo Zuri, esta mañana dio la primera clase transmitida por el sistema de medios públicos, que son orientaciones que les están dando a los niños y a los padres para que los mantengan activos y continúe el sistema de formación durante la cuarentena. No sé cómo lo hacen allá en España y en Francia. Bueno, en francés igual, ¿no? Va a haber mecanismos que todavía estamos esperando para que las clases se den a distancia. Quisiera responder un poco lo que acabas de mencionar, Tania. Es que Venezuela tiene ventaja y desventaja para enfrentar esta pandemia. Las ventajas son la organización popular y el hecho de que Venezuela está en guerra desde hace varios años. El presidente Macron en su discurso hace una hora decía: estamos en guerra, estamos en guerra. La población francesa no está preparada para resistir a los fake news y falsos rumores. No está preparada para tener nervios de acero, porque precisamente no han conocido una situación igual a esta. Es decir, no están preparados para enfrentar compras nerviosas o desabastecimiento. No hay organización que van a abastecer este pueblo desde la colectividad. No están preparados por eso. Eso, por supuesto, son las ventajas que tiene Venezuela con la línea excepcional del gobierno bolivariano y del presidente Maduro de no esperar ni un minuto para tomar las decisiones correctas, sean las que sean. ¿Por qué? Porque hay una gran desventaja también de Venezuela, que es el bloqueo criminal. Hay que recordar que hace 3 días, 4 días, en plena pandemia, el día que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como pandemia global, los Estados Unidos estaban sancionando a una empresa técnica internacional que era una filial de Rosneft que precisamente comercializaba el petróleo venezolano. Entonces, por supuesto, y hay que decirlo a la población 1000 y 1000 veces, que el bloqueo, por supuesto, que afecta el abastecimiento de medicinas, el bloqueo petrolero con la entrada de divisas. Hay otras ventajas, por supuesto, que no tienen otros países, pero cuando vemos que en plena lucha global, no es una cosa solamente de Venezuela, es una lucha global. Global, cuando digo global, es también regional en América del Sur. Cuando vemos a un personaje como Leopoldo Castillo, disque presidente autoproclamado de Telesur, decir que el coronavirus es una diversión y que lo importante es derrocar a Maduro, esta gente no solamente está completamente loca, sino que son criminales, atentan contra el género humano,
Haciendo eso, ellos atentan contra los colombianos, atentan contra los brasileños, atentan contra todos los vecinos de Venezuela, porque por supuesto que una pandemia así se resuelve coordinando. Y las medidas que están tomando los gobiernos locos, criminales de Duque y compañía, intentando aislar a Venezuela de las respuestas colectivas contra esta pandemia, son completamente aberrantes y criminales contra el género humano. Sí. Sí, porque... desquiciada, ¿verdad? Que totalmente nubilado, no, sí. No tienen raciocinio. ¿Cómo pueden? Son varios periodistas venezolanos que, por cierto, hay que decirlo, no viven aquí, viven en Miami, que ya veremos qué va a pasar allá en esa sociedad, donde no se dice nada, porque en Estados Unidos no se dice nada, no hay lo que nosotros estamos viendo y haciendo ahora. Allá es todavía una actitud de corrupción en esta materia. Mira, Richard, no sé si te ibas a hacer un poco. Sí. Ya tenemos que ir cerrando, pero no quería despedirme sin comentar. Ajá. Pero no, te digo de una vez lo de las 30.000 soldados estadounidenses y de la OTAN que llegaron a tomar Europa sin tapabocas en un supuesto ejercicio de defensa en este momento de pandemia mundial. ¿Cómo se ha visto eso allá? Lo critican los ciudadanos. O sea, es también un absurdo. O sea, cuando estamos en una pandemia que debería ser un despliegue para asistencia humanitaria y de salud, vemos que llegan tropas. ¿A qué? ¿Qué es lo que están haciendo allá? ¿Qué se dice? Bueno, Tania, aquí no se habla sobre ese tema en los medios de comunicación realmente. La OTAN está encargada del resguardo y protección en sus bases americanas como en Düsseldorf, en Italia, en Grecia, pero ese movimiento aquí no se nombra. La gente está sumida en un pánico, por así decirlo. Aquí esa organización que tenemos en Venezuela no es es más personalizada. Aquí nadie sería, como dice Romain, nadie sería capaz ni en Francia ni en España de soportar todo el ataque y el acoso a través de los medios y de toda la guerra psicológica que se da. Realmente eso no ha sido nombrado, por lo menos en la televisión española ni en los medios españoles, sobre el tema de la movilización de tropas americanas a la Unión Europea. Quizás ellos estén previendo, la Unión Europea esté previendo algo que nosotros aún no sepamos. Quizás lo que decía Romain hace poco, de el día después de que pase todo esto, la gente volverá a salir. Saldrán los chalecos amarillos en Francia, saldrá el sector agrario en España que está sufriendo los aranceles de Trump, la carga impositiva que puso Trump ahora, esa guerra comercial. Los agricultores españoles han salido durante más de una semana en todos los estados de España porque venden a pérdida, igual que sucedió en Francia con el tema de la leche, pero lo probable es que se estén reorganizando para el día después, ese que habla Romain. Sí, quisiera añadir que mientras está esta información de militares de la OTAN en Europa, está también y todavía el ejercicio Vita entre el ejército de Colombia y de Estados Unidos, que empezó la semana pasada y que va a culminar el 20 de marzo. Es decir, mientras no haya coordinación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela por culpa del gobierno de Colombia, está entrenando sus militares con el ejército norteamericano en la frontera de la Guajira colombiana, frontera con Venezuela. Bueno, sí, mira, bueno, ya vamos a ir despidiendo esta transmisión. Vamos a tratar de todos los días por esta hora, que parece que es el horario en que nos podemos conectar desde las distintas regiones, estar haciendo este esfuerzo de comunicación a través de las brigadas internacionales de comunicación solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo creo que es importante ciertamente cumplir con la cuarentena
quedarnos en casa la población en general, pues quienes tenemos que asumir algunas tareas, reducir al mínimo la movilidad, es decir, mientras menos contacto social tengamos, mejor, más ayudamos para el control de esta pandemia, pero no callarnos. Es decir, al mismo tiempo que nos resguardamos en casa, busquemos mecanismos como este u otros mecanismos. Existen las redes sociales, las líneas telefónicas, la manera de escribir, de pensar. La UNESCO acaba de liberar una cantidad de piezas literarias también para enriquecernos el espíritu, no abandonar a los niños, hay que hablar con ellos, hay que hacer las clases con los muchachitos que todavía están en etapa escolar, a los adolescentes, hay que orientarlos en este momento porque no es fácil asumir una situación como esta. Por eso no debemos subestimar las tareas que debemos hacer desde el hogar y no moverse a menos que sea necesario, pero no callarse. Y los esfuerzos de comunicación real, orgánica, entre personas que creemos en la humanidad, pues mucho mejor, es importante en estos momentos. Así que bueno, los invitamos a que nos sigamos comunicando por esta vía, a que sigan la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es @partidopsv, y la cuenta de las BRICS, BRICS, igualito como suena el mecanismo de integración económica, por este político, y termina con PSV, que nos sigan en estas cuentas. Nosotros estamos informando lo que ocurre en esta parte del mundo y también lo que ocurre con los movimientos de solidaridad y movimientos sociales de izquierda en buena parte del mundo. Y bueno, Romain y Richard, despídanse. Bueno, sí, como dices tú, Tania, hay que la mejor vacuna somos nosotros mismos, la vacuna contra la desinformación y la vacuna contra este virus que está azotando a toda la humanidad. En efecto, quedarse en casa lo más posible, pero sin descuidar que el neoliberalismo se sigue moviendo, con pandemia, sin pandemia, a costa de la muerte de muchos, a costa de la privatización de muchas cosas. El neoliberalismo y el imperialismo se siguen moviendo y no queda de otra que estas iniciativas que puedan dar la capacidad de informar desde distintas partes del mundo cómo se mueve ese monstruo que recorre Europa hoy en día y gran parte del mundo. Bueno, Tania, voy a aprovechar primero para agradecer a los BRICS, para agradecerte a ti, agradecer a Beverly y a los compañeros por este espacio que nos dan, y a los que nos ven. Yo creo que Richard hizo una conclusión más política. Yo me voy a quedar repitiendo una y otra vez lo que han escuchado en otros espacios, pero quédense en casa. La cosa del tapaboca no hay que comprarlo. Nosotros hemos hecho tapaboca con un toallín, con agrapadora y con tiras. O sea, hay que lavarse las manos, el gel hidroalcohólico si lo tienen, muy bien. Si no lo tienen, con jabón es más que suficiente. Y obviamente volver a intercambiar con las personas que están a sus alrededor, porque si están en cuarentena, hay que hablar con las personas que están, organizar cenas, sorpresas, jugar con los niños, inventar, porque si no nos vamos a volver locos, ¿verdad? Encerrado entre cuatro paredes. Entonces hay que inventar y también, como lo decía Benavides, obviamente no dejar que el cerebro, el pensamiento político se quede encerrado él también. Por supuesto que hay que prepararnos para el día después, porque cuando vamos a poder volver a salir a la calle habrá muchos cuestionamientos, y yo creo que el mundo, o habrá un lapso de tiempo donde el mundo no será como antes. Habrá muchos cuestionamientos y muchas oportunidades para luchar sobre lo que estamos viviendo en este momento. Así que adelante, compañeros, hasta la victoria siempre. Mira, una información de cierre, bueno, en realidad dos, que apuntan a la solidaria Isla Cuba. Isla de Cuba, de verdad, nuestro reconocimiento y agradecimiento como humanidad para los hermanos y hermanas cubanas.
no solamente se han desplegado a hacer atención médica, ahorita con el ébola también lo hicieron los cubanos, no solamente le están brindando a la humanidad el interferón, que bueno, yo creo que en otra transmisión les haré el cuento completo, pero fue Fidel quien envió un equipo médico científico a Finlandia para que investigara el interferón, porque Fidel era una mente privilegiada y se la pasaba leyendo de todo, y miró, y ese medicamento que no, en ese momento no, la ciencia médica no le hizo mucho caso, creo que fue todavía a finales del siglo XX, y él envió a sus médicos para que se prepararan y para que investigaran, para que pusieran el acento allí, y de regreso ese equipo médico desarrolló el interferón beta que estamos usando ahora. Pero bueno, las noticias de última hora son, una, Brasil va a recontratar a los médicos cubanos que había expulsado Bolsonaro de su territorio porque los necesita en una contingencia como esta, por favor. Y la otra, hay un crucero turístico que está varado en el Caribe porque hay algunos casos de coronavirus, y ya Cuba permitió, creo, un crucero de bandera británica, creo, permitió que el barco atracara en sus costas. Ellos van a hacer el descarte y el tratamiento sanitario debido y van a repatriar a los ciudadanos y ciudadanas que están allí por vía vuelos charter, etcétera. Pero es la solidaria Cuba la que tiende la mano al mundo, así que yo digo desde aquí, bueno, aquí tengo a Chávez en el pecho, los ojos de Chávez, que viva Chávez, y que viva Fidel, y que viva la patria grande. Un abrazo. Un abrazo, que viva. Disculpa, yo quisiera, antes de cerrar, porque ya pusiste otro debate enorme, y no quiero cerrar esta conversación así, de forma tan brusca, porque precisamente como ciudadanos es el momento también de exigir a nuestros gobiernos y al gobierno a los tecnócratas de Bruselas que levanten el bloqueo contra la isla cubana para poder intercambiar los saberes en materia de medicina y, por supuesto, poder comercializar. Es insólito que una isla bajo un bloqueo desde hace 60 años no pueda ayudar de forma plena y soberana a los países cuando se necesita. Y eso, esta pandemia también está poniendo en relieve lo que ocurre con el bloqueo de Cuba, porque se necesita, pero hay leyes que lo impiden. Entonces exigimos que estas leyes de bloqueo se tumban. Sí, bueno, que se bloqueó a Cuba y a Venezuela también. Y a Venezuela también, y a Irán, y a todos los países que sufren los ataques económicos imperiales. Bueno, nos despedimos desde las BRICS PSUV, besos no contagiantes en este momento para todas y para todos. Desde la cuarentena. Hasta la victoria. Viviremos y venceremos. Venceremos.